Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, especialmente a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, a la de nuestro canal de YouTube y la de todas nuestras plataformas sociales. Buenos días a todos, a todas. Identifico estos temas para tratarlos. Me referiré hoy al pleito a muerte entre las dos dinastías filipinas, que eso apunta hacia el caos. Trump realmente puede reivindicar varios triunfos ya. Y el gobierno contigo, que temo que pueda confundir la táctica con la estrategia en este manejo de lo que es el gobierno contigo. Entonces, señores, bueno, el país, sus autoridades han seguido, pues, empleadas en tratar de localizar a la estadounidense de origen hindú desaparecida en nuestro país. Entonces, me refiero a Sudisha Kunanki, de 20 años de edad, la joven que llegó el pasado día 3 a Santo Domingo con otras 5 jóvenes que venían aquí pues con la finalidad de sus vacaciones de primavera. Esta joven es estudiante de medicina de la Universidad de Pittsburgh y en 7 días pues se ha peinado aire, mar, tierra, tratando de ubicarla y nada. Ayer pues fue interrogado de nuevo el joven que se vio compartiendo con ella, el joven Joshua Steven Ripp. Ayer él fue interrogado de nuevo por el departamento o por la unidad de atención a víctimas de violencia de género y delitos sexuales. Pero hasta ahora no sabemos nada de lo que pudo haber ocurrido con esa jovencita. De lo que tenemos que estar claro es de que el país ha hecho sus mejores esfuerzos, que hay cosas como esas que pueden ocurrir en República Dominicana, pero que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Y lo importante es que se establezca qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa situación? Sin ninguna suerte de especulación. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque hay muchas situaciones, señores. Muchas situaciones. En uno de los viajes nuestros a Nueva York, conversando con dominicanos, un grupo de dominicanos con los que suelo juntarme a compartir, esos dominicanos que son empresarios, gente de negocios en Nueva York, tienen hijos, todos tienen hijos
en universidades estadounidenses. Y uno de los temas de conversación, y ojalá pongamos un punto y lo dividamos una pared totalmente del caso de Konanki, de esta joven, porque yo no estoy para nada construyendo hipótesis sobre ese caso, no me atrevería a hacerlo. Estoy poniendo un punto de reflexión muy lejano a ese caso. La única coincidencia que tiene lo que voy a plantear con el caso de ella es que se trata de jóvenes que estudian en universidades estadounidenses. Entonces, varios amigos, empresarios, cuyos hijos estudian en universidades estadounidenses y que ellos trabajan, que tienen negocios en los Estados Unidos, uno de los temas de conversación es la situación de esos jóvenes, el nivel de ansiedad que experimentan y las ocurrencias. Miren, en esa conversación estábamos 7 personas, incluyéndome. Todos los demás residen en Estados Unidos con hijos en los Estados Unidos estudiando en universidades de los Estados Unidos. Una incidencia común. Ninguno de esos hijos ha dejado de vivir una experiencia de algún amigo que se haya quitado la vida en la universidad. Entonces, pero hay problemas distintos. Problemas distintos porque antes teníamos las sustancias, los opiáceos. Teníamos los opiáceos que derivan, por ejemplo, de la amapola, o teníamos la marihuana que es de consumo legal en Nueva York. Un tabaquito de marihuana es una cosa de consumo legal en Nueva York. Lo que tenemos hoy, incluyendo en todas esas cherchas universitarias, son opioides. Ya me estoy refiriendo entonces a drogas semisintéticas o sintéticas, entabletadas como medicamentos, muy fácil de colocar en cualquier bebida y con unos efectos cerebrales, ya usted sabe, que espantosos. Entonces, el nivel de ansiedad que vive la familia que tiene un hijo en una universidad en Estados Unidos en estos momentos es sumamente difícil. ¿Qué hacer? Porque entonces me contaba un amigo, de vez en cuando me le aparezco por la universidad, pero no quiero tampoco extrañarlo, es hacerle sentir siempre que tienen un apoyo de su familia, que tiene esto, porque están las presiones por los resultados, una serie de cosas. Es decir, 2 peligros. O que el joven se te llene de ansiedad y se te quite la vida. Bueno, lamentablemente pasó con un hijo de Ernesto Jerez. Eso ocurrió con un hijo de Ernesto Jerez en Estados Unidos. O se te quita la vida, o fácilmente, aunque el muchacho está criado en función de unos principios que se le ha explicado en el hogar una serie de cosas, puede ser objeto de cualquier situación. De cualquier situación. Entonces, señores, miren, son las 7:08. Vamos inmediatamente con otro de los temas que tenemos que plantear aquí, aprovechando al máximo el tiempo. Ayer, para no quedarse atrás, para siempre estar en la palestra, pues las bandas criminales
que tienen el control de gran parte del territorio de Haití, atacaron las instalaciones de la principal cadena mediática de Haití, que es RTCB. Ayer el edificio de esta cadena fue atacado por la banda Vivre Ensemble, que es la de el Vivir Junto, la de el señor Jimmy Chericher, mejor conocido como Barbecue. Por suerte, ya hace más de un año que por estar en una zona de constante peligro, pues esos medios están operando en otro lugar. Todo parece ser que fue solo un daño a la edificación. Digamos que un ataque propagandístico. Un ataque propagandístico. Vamos a hacer algo porque nosotros tenemos que estar siempre en la palestra. Y se produjo esto en el día de ayer. Entonces, quiero entrar en una dimensión de lo que está ocurriendo en Filipinas. Cuando comenté el apresamiento del señor Rodrigo Duterte, el expresidente Rodrigo Duterte, apresado en Filipinas, en Manila, en el aeropuerto internacional de Manila, regresando desde Hong Kong y enviado a la Corte Penal Internacional, dije que era algo muy extraño porque no se producían apresamientos de parte de los propios gobiernos contra un ciudadano de su país para ponerlo en manos de la Corte Penal Internacional. Eso no ocurre. Y además la Corte Penal Internacional emite una orden de captura, pero no tiene forma de ejecutarla. Necesita de la colaboración de los gobiernos locales y eso solo se produce cuando son extranjeros. Pero difícilmente un gobierno entregue a un ciudadano de su país. En este caso se produjo la entrega. Entonces, eso es extraño. Ahora, ¿por qué? Porque en Filipinas hay una guerra a muerte entre las dos dinastías que dominan ese país. La del señor Rodrigo Duterte es la dinastía que predomina en todo el sur de las islas Filipinas, en todas las islas que están ubicadas hacia el sur. Principalmente estamos hablando de Mindanao, donde hay 11 de las provincias más pobres de Filipinas. Y entonces, digamos que ese es el fuerte de los Duterte, el sur de Filipinas. Pero el norte, incluyendo con la capital o con Manila, entonces ahí es donde tienen mayor influencia los descendientes de Ferdinand Marcos, incluyendo su hijo Ferdinand Marcos Jr., mejor conocido como Bombón, que ese es el apodo de Marcos Jr., Bombón. Entonces, ellos se aliaron para ganar las elecciones. Fueron unidos a las elecciones del 22. En esas elecciones, a pesar de que Sara Duterte, la hija de Rodrigo Duterte, marcaba en las encuestas por encima de Bombón Marco o de Ferdinand
Marcos Jr., a pesar de que marcaba por encima, ella lo apoyó como candidato presidencial y ella fue la candidata vicepresidencial. Aunque no se escogen de manera conjunta, no se escogen juntos el presidente y la vicepresidenta, sino que hay que votar individuales, pues Marcos ganó la presidencia y Duterte, Sara Duterte, ganó la vicepresidencia. Resulta que el pacto se rompió de inmediato. No se habían juramentado y ya eran enemigos, porque los Duterte querían el Ministerio de Defensa. Y Ferdinand Marcos Jr. se negó a darle el Ministerio de Defensa. Dijo, no le puedo dar el Ministerio de Defensa. Eso es estratégico y tiene que estar en manos del presidente. Le dio el Ministerio de Educación y otros ministerios. Pero al no recibir el Ministerio de Defensa, ellos inmediatamente, los Duterte, quedaron disgustados. Y eso se fue extendiendo hasta que prácticamente la enemistad se hizo irreconciliable. Se hizo irreconciliable. Entonces, Sara Duterte, en sus redes sociales, había hecho un planteamiento en sus redes sociales. Sara Duterte había planteado que si a ella la mataban, él le dijo a sus seguidores, si a mí me matan, maten al presidente Ferdinand Marcos Jr., mátenlo como un perro. Maten a la primera dama y maten a la presidenta de los diputados de la Cámara Baja. Es decir, si a mí me matan, mátenlo a ellos. Eso dijo Sara Duterte, la vicepresidencia, que si a ella la mataban, que mataran al presidente. Entonces, el padre de ella, también incómodo, Rodrigo Duterte, dijo que por ingrato que era Bombón Marco, él iba a desenterrar el cadáver del padre del actual presidente y a lanzarlo en el mar de Filipinas. Es decir, estamos hablando de ofensas de esa naturaleza. Entonces, todo esto se produjo previo a esto, es decir, ese rompimiento y todas estas discusiones que caracterizaban, digamos, el debate y la vida política en Filipinas, la ruptura entre estas dos dinastías. ¿Cómo ha respondido el presidente actual? Pues entregando a Rodrigo Duterte a la Corte Penal Internacional, algo que él se había comprometido a que no ocurriría, porque Rodrigo Duterte está pedido hace tiempo por la Corte Penal Internacional. Pero en la campaña, el presidente Ferdinand Marcos Jr. dijo que no entregaría a Duterte a la Corte Penal Internacional. Eso fue una promesa que él hizo en la campaña. Lo entregó y ayer estaba excusándose. Excusándose quiere decir explicando por qué lo hizo. Dije porque no tenía ninguna otra opción que no fuera entregar a Rodrigo Duterte a la Corte Penal Internacional. Lo entregó. Y ahora está buscando un impeachment, un juicio político contra la vicepresidenta. ¿Por qué el juicio político contra la vicepresidenta? Porque la vicepresidenta sigue encabezando las encuestas. El actual presidente no puede repostularse de manera continua. Entonces, Sara Duterte está a la cabeza de las encuestas en Filipinas. Falta un tiempo para las elecciones. Lo más próximo son las elecciones de medio término en el próximo mes de mayo. Y las elecciones presidenciales serían en el 2028. Y Sara Duterte
se convertiría en la próxima presidenta de Filipinas. Para evitar eso, entonces viene el impeachment, porque si ella es destituida a través del impeachment, queda con un impedimento para participar, para postularse en las próximas elecciones. Entonces, ya que Marcos Jr. no va, entonces tiene que quitarse del camino a esta enemiga que si llegó ahí, y más ahora que le entregó el padre a la Corte Penal Internacional, ahí lo que va a pasar es impredecible, y todavía es impredecible. Todavía es impredecible, porque es una sociedad muy polarizada hacia todo el sur de Filipinas. Lo que se entiende que ha ocurrido una traición con esto de la entrega a la Corte Penal Internacional de Duterte. Pero hay un elemento, señores, que no puede quedarse fuera de esta referencia. Ustedes saben que ahí está reflejada en esa crisis la competencia, el pulso entre las dos grandes potencias que en estos momentos, digamos, se dividen o luchan por el predominio mundial, China y Estados Unidos. Los Marcos, el Ferdinand Marcos Jr. es proamericano y favorece una alianza con Estados Unidos y la cercanía con Estados Unidos. Pero Rodrigo Duterte y su hija son canchanchanes de Xi Jinping, son pro-chinos. Incluso Duterte había dicho que el que cree en Estados Unidos, que el que cree en Washington no cree en Dios. Y es totalmente adverso a una cercanía con Estados Unidos. Es decir, los Duterte son pro-chinos y los Marcos son pro-estadounidenses. Entonces, a quien le han entregado a la Corte Penal Internacional es a un aliado de China. Esto pudiera decirse que es un triunfo de Estados Unidos, porque el bando estadounidense está desmantelando en Filipinas al bando pro-chino. Pero como en política, nada es raso, sino que una cosa que beneficia también perjudica. Resulta que esta entrega de Rodrigo Duterte a la Corte Penal Internacional no le hace ninguna gracia a Bibi Netanyahu, el primer ministro israelí. Eso no le hace ninguna gracia. Y recuérdese que Estados Unidos, por esta petición de la Corte Penal Internacional, esta petición de captura contra Netanyahu, que la Corte Penal Internacional también está pidiendo a Putin. Fíjense que hay gente a la que esto no le hace gracia. Hay gente a la que no le hace gracia porque está pedido Putin por la Corte Penal Internacional y está pedido Netanyahu. Entonces, el asunto es muy complejo, sumamente complejo, pero todo parte de ese pleito a muerte entre estas dos dinastías que se dividen, digamos, el pastel político y todos los intereses en Filipinas. Bueno, entonces, el presidente Trump, y esto ya es otra parte, puede proclamar que ha ganado varios pleitos. Ha ganado varios pleitos. Es decir, que la política del garrote ha mostrado resultados inmediatos. No sabemos si qué pase a posteriores, pero inmediato la política del garrote ha mostrado resultados. Digamos que podemos decir
que ha logrado un alto al fuego en Ucrania. Eso está logrado porque ya estaban las negociaciones con Ucrania y Putin, aunque puso una serie de condiciones, aceptó las negociaciones. Es decir, que habrá un alto al fuego en Ucrania. Y ese alto al fuego, indiscutiblemente que se lo puede anotar Donald Trump como un triunfo político inmediato. Un triunfo político inmediato. Pero ayer el presidente de Panamá, el presidente Mulido, José Raúl Mulido, anunció el cierre total de el Darién. Es decir, se acabó el paso del Darién, por lo menos en la parte panameña. Se clausuró el Darién por la parte panameña. ¿Qué representaba eso hasta hace poco tiempo? Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, en el 2021, por esa vía, por esa ruta, atravesaron 133.726 inmigrantes ilegales que iban hacia Estados Unidos. En el 2022, 248.284. En el 2023, 520.000. En el 2024 ya la cosa empezó a bajar y se hablaba de 36.000. En lo que va de este año, según el presidente José Raúl Mulino, por todas las medidas que se han tomado, apenas han atravesado 112. Y ayer anunció el cierre, el sello total de esta ruta. Es decir, que a través de Panamá no va a pasar un solo ilegal por ahí. ¿Quién se puede anotar ese triunfo? Ese otro triunfo que se lo puede anotar el señor Trump. Y entonces, lo que le acabo de citar, en el pleito en Filipinas, entre la parte pro-China y la parte estadounidense, la parte pro-China está en proceso de desmantelamiento. Entonces, hasta ahora, él puede mostrar esos resultados. Pero no quiero dejar de tratar lo que tiene que ver con el gobierno contigo. El gobierno contigo. Que evitar una confusión entre táctica y estrategia. El presidente Abinader se está metiendo en un entrampamiento, porque en vez de mostrar lo que está haciendo su gobierno y en vez de acelerar lo que está haciendo su gobierno y digamos, crear un relato que proyecte lo que está haciendo su gobierno, él ha decidido irse ahora a lo que se llama el gobierno contigo, a que la gente pida por su boca, y él al mismo tiempo ofrecer por su boca. Ofrecer por su boca, aunque limite algunas cosas, cuando anda con una cartera vacía. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la situación fiscal del país, el gobierno a duras penas lo que tiene que dedicarse a terminar las obras que lleven ejecución. Tiene que concentrarse y priorizar en eso. Bueno, de lo de Petrobras en el día de ayer, vamos a ver lo que ofreció el presidente. El traslado del peaje, bueno, eso no tenía que irlo a ofrecer porque eso está ofrecido desde el principio de su gobierno. Y es verdad que eso está avanzado, pero eso no ameritaba un gobierno con la gente, porque eso es una obra que de varios años, que ya debió haber estado terminada hace tiempo. Y bueno, aunque es una realidad, pero no era motivo de ese encuentro, porque ya eso es un hecho. Entonces, habló de la construcción de un ITLA. Presidente, dejémonos de demagogia con lo que tiene que ver con el ITLA.
usted encontró un ITLA que era una institución de primera. De primera. Entonces, no es verdad que nosotros estamos en condiciones de hacer 20 ITLA ni 30 ITLA. Señores, si en términos estratégicos nosotros podemos tener 2 ITLA, tengamos 2 ITLA de calidad. Si podemos extendernos y llegar a 3 ITLA, tengamos 3 ITLA de calidad. Pero no un relajo de que en todos los municipios donde el presidente se va a sentar ahora, porque él va por 3 visitas y cuando vaya por 10, él va a hacer 10 ITLA. Cuando vaya por 15, va a hacer 15 ITLA. Va a ser 30 ITLA. Señor, usted encontró una institución de primera calidad. Lo que usted tiene que hacer es mantener y fortalecer esa institución, porque no hay posibilidades de reproducir algunas instituciones con esa calidad. Por ejemplo, el tema de las universidades. El tema de las universidades. La gente cree que una universidad se da porque se construye un local en un pueblo y ya porque tenemos un local en un pueblo podemos tener universidad en cada pueblo. Teniendo universidad en cada pueblo igual que no tener nada. ¿Por qué? Porque usted no va a tener centros de calidad. Usted no va a tener centros competitivos. Entonces, más vale que usted tenga cosas competitivas y de calidad, porque hay una serie de realidades. ¿Por qué en España, por ejemplo? ¿Por qué en España, usted dice, por qué en España hay universidades que en Sevilla, que hay universidades en Barcelona, hay universidades irradiadas por toda España? ¿Usted sabe por qué hay universidades irradiadas por toda España? Porque el problema del transporte en España está resuelto. Un profesor no tiene que vivir en Barcelona, ni tiene que vivir en Sevilla para dar clase en una universidad. Ese profesor se monta tempranito en un AVE y va a su universidad y de donde lo deje el AVE cogen una bicicleta a su universidad y después regresa y está durmiendo en su casa en Madrid con un transporte confortable. Pero si no fuera así, no es verdad que España tuviera personal de calidad para tenerlo distribuido en todas sus universidades. Lo tiene porque tiene un sistema de transporte garantizado para eso. Entonces, tenemos una realidad que incluso hacemos hospitales y no conseguimos el personal para esos hospitales. ¿Pero por qué no lo conseguimos? En el país de los especialistas. Por una realidad es que un especialista que trabaja en un hospital tiene su consulta privada también. Entonces no se vaya a trabajar a casa el diablo porque después no puede atender su consulta privada, pero ese especialista lleva a su hijo al colegio por la mañana también, etcétera, y hace una serie de cosas. Entonces él tiene una serie de realidades que si tú no la tomas en cuenta, tú vayas a un Humocú y tú vayas a decir a un Humocú, mira, aquí yo voy a hacer un hospital y voy a traer a todos los especialistas. No va a llevar ningún especialista para allá. No lo va a llevar. Entonces, si estratégicamente, ¿cuántos ITLA necesitamos? 3. Pues vamos a tener 3 de calidad. Si nada más podemos tener 1 de calidad, tengamos 1, pero de calidad. De calidad. Voy a traer un Infotep para acá. Perfecto. El Infotep se puede reproducir. Es una institución también interesante. Se puede reproducir, pero también tenemos que pensar en concentrar recursos. Porque de repente yo puedo resolver el problema de Pedro Brán con transporte. Porque yo tengo el Infotep ahí prácticamente en el 9. Si yo, todo el que necesito llevar al Infotep, le facilito transporte. Entonces, porque cuando vaya a los Alcarrizos voy a prometer otro Infotep. Cuando vaya allí a Villa Altagracia voy a crear otro Infotep. Cuando vaya allí voy a crear otro Infotep. Voy a crear 100 Infotep. Señores, después no terminaremos creando absolutamente nada. Absolutamente nada. Hay una frase que ojalá el presidente se la guarde por ahí. Se la guarde por ahí. De un presidente que no era un hombre letrado, ni era un intelectual. De hecho, dicen que nunca se leyó un libro, que fue el presidente Adolfo Suárez. Adolfo Suárez
hizo una frase clásica que un presidente la tiene que tener. Decía Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo. Es decir, eso quiere decir que los recursos de lo que él estaba prometiendo y la factibilidad de lo que él estaba prometiendo estaba ahí. Puedo prometer y prometo. Puedo prometer y prometo. Pero estar ofreciendo cosas pensando que se trata de un local o que se trata de esto, que se trata de eso, en definitiva lo que va a hacer es desmeritar la figura del presidente, porque fíjense que nada más vamos por 3, pero este es un programa continuo. En cada uno de esos lugares hay que ir a hacer 10 o 15 promesas y todo el mundo quiere lo mismo. Porque si Pedro Brán, y yo soy de Pedro Brán, si Pedro Brán quiere un ITLA, pero ¿y qué municipio no quiere el ITLA? Ahora, ¿hay condiciones para eso? La verdad es que no. Cambio y fuera.